¿Qué tal? Como parte de las actividades que hemos preparado desde el Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México, en esta semana dedicada a Sinaloa, nos hemos preguntado cómo ha sido la cobertura de la violencia en el Estado, cómo lo fue hace algunos años, cómo ha cambiado a lo largo del tiempo. Por esa razón, el día de hoy conversamos con Miriam Ramírez, periodista de la Unidad de Investigación del Universal, y con Marcos Vizcarra, periodista de Revista Espejo y colaborador en otros medios. Miriam, Marcos, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Un poco para comenzar, Miriam, el periodismo en México desde hace muchos años enfrenta diversos riesgos, especialmente cuando se trata de cubrir, de explicar y de analizar la violencia. Durante el tiempo que cubriste la violencia en Sinaloa, ¿cómo fue esta labor y qué retos llegaste a enfrentar? Gracias, Carlos, por la invitación. Bueno, siempre vivir en un contexto de violencia pues extrema como la que se vive en Sinaloa desde hace décadas ha sido bastante riesgoso para el periodismo, para los periodistas locales que lo habitamos como periodistas, pero también como ciudadanos, ¿no? Y muchas veces no hay una distinción entre los riesgos que corres por simplemente habitar esos espacios, pero claro que se eleva cuando es tu trabajo cubrirlo, cuando es tu trabajo darle voz a las víctimas, a las historias de las personas que son afectadas con la violencia de manera directa. Creo que en lo personal para mí hay un antes y un después cuando asesinan al periodista Javier Valdés, fundador del semanario Río 12, donde yo trabajé durante varios años. Y te digo un antes y un después porque antes del asesinato de Javier, creo que yo hacía una cobertura muy despreocupada. Corría muchos riesgos que ahora veo, que en ese momento no los veía. Eh, pues como que no había una preocupación de que me pudiera pasar algo a mí directamente. Claro que había situaciones pues de enfrentamientos, de violencia, de confrontaciones como las que vemos ahora del cártel, de luchas y pugnas internas, pero como que la agresión directa a ti como periodista la veíamos bastante, bueno, yo la veía muy lejos. A lo mucho eran, pues a lo mejor el riesgo de que en el hecho el policía te regañara, los militares te regañaran, te sacaran de la zona, que quedaras quizá en medio de un enfrentamiento, pero al menos yo no tenía el temor de una agresión directa por hacer mi trabajo y corría riesgos como, no sé, recuerdo en varias ocasiones ir a comunidades en donde había habido enfrentamientos un día antes, ir tú solo, quizá con tu fotógrafo, con tu fotógrafa, tomar un vehículo, subir a la sierra y llegar antes que nadie porque había que ir a saber qué estaba pasando en esas comunidades. En alguna ocasión lo hice en Nabolato, en Tamazula, en la Sierra de Concordia, al sur de Sinaloa. Y ahora son situaciones que ya no lo puedes hacer o ya yo al menos no lo haría con esa despreocupación o con esa, pues sí, con esa confianza, ¿no? De que vas a cubrir, de que vas a hacer tu trabajo y que hay que ir. Eso creo que ha cambiado muchísimo, porque ahora sí hay una amenaza directa a tu trabajo como periodista. Creo que en esto, pues Marcos puede profundizar aún más, pero sí, yo a partir del asesinato de Javier, pues la verdad es que honestamente a mí ya me da mucho más miedo hacer muchas cosas. Hay un impacto muy fuerte en tu labor como periodista porque fue como de quitarte una venda de los ojos, abrir los ojos y entender que en cualquier momento pues te puede pasar a ti por estar haciendo tu trabajo, por estar documentando la realidad, porque pues finalmente el asesinato de Javier fue por documentar esta realidad que vivimos en este país, ¿no? Y por escribir algo que a un criminal no le gustó o no le pareció. Y es una línea muy delgada que en cualquier momento podemos cruzar.
y quizá esa línea antes de su asesinato yo no la veía, ¿no? Entonces, pues por eso yo veo ese antes y ese después, al menos en mi profesión, en mi trayectoria, pero además, otro parteaguas que veo es a partir de 2019, de el primer intento de captura de Ovidio Guzmán. Eh, es un parteaguas tanto para el periodismo como para toda la sociedad. Vemos a un cartel pues más violento, dispuesto a todo, dispuesto a atacar a la sociedad con tal de defenderse, de defender pues su libertad, su impunidad. Y esto también se traslada a agresiones directas contra los periodistas para evitar que documentaran lo que estaba pasando en ese momento, que evitar que se documentaran los bloqueos, evitar que se documentara el despliegue enorme que hicieron por toda la ciudad. Y esto se repite, esta misma estrategia de, digamos, como de censura hacia la prensa, se repite en el segundo, pues ya en la captura de Ovidio Guzmán, y a partir de ahí creo que hay un cambio, y yo no tengo tampoco duda de que el contexto a nivel nacional de, pues de desprestigiar a la prensa, impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, eso de polarización hacia los periodistas y hacia la labor periodística, yo creo que eso también ha contribuido enormemente a que ahora haya pues un contexto mucho más difícil para ejercer la labor. Muchas gracias, Miriam, por compartir tu experiencia con nosotros. Y precisamente hablando de estos antes y estos después, Marcos, tú también llevas años cubriendo violencias en Sinaloa. ¿Cómo es la experiencia hoy? No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación para poder platicar acá. Yo comencé en 2011 a reportear, tengo unos 14 años ahora mismo reporteando y comencé a reportear violencias a partir de 2013, cuando empiezo a seguir a madres buscadoras acá en Culiacán y a cubrir a las víctimas y a cubrir sus historias. Y ahorita que hablaba Miriam, me recordó varios parajes, ¿no? De todo ese tiempo. Por ejemplo, en 2011 que fue un asesinato meramente político, donde hubo crimen organizado. Y antes me tocó, donde iba entrando a la escuela, a la universidad, mataron a Oscar Rivera, quien fue periodista y luego en ese momento era vocero de seguridad, ¿no? Y un periodista muy querido, muy querido por las compañeras, los compañeros. Hay una escena que parte, creo, muchas cosas porque están en la novena zona militar varios compañeros, varios con sus pancartas exigiendo justicia porque el asesinato había sido un tema de donde el narco, ¿no? No se sintió cómodo. Ahorita que escuchaba a Miriam hablar sobre esta, de que los narcos no les gusta que se hable de ellos, esa ha sido la constante siempre, ¿no? Lo que dice, miren, a lo mejor no lo veíamos tan de cerca, porque además había algo que ocurría en aquel tiempo y que todavía, hasta no hace muchos años, nos pasaba. Había cierto respeto, por decirlo así, ¿no? Un pacto social del que es muy difícil de pronto hablar, ¿no? Desde que el cártel local, que es el cártel de Sinaloa, tenía con la sociedad, y no, es un pacto que nunca se habló, ni mucho menos, era un pacto social donde si tú no te metes conmigo, yo no me meto contigo. Y ese pacto trascendió también en la prensa, porque para ellos también en algún momento llegó a ser demasiado útil la prensa, y hay que entender desde los discursos que la prensa, a través de la prensa se crearon demasiados discursos y empezamos a enaltecer y o a mostrar valoraciones o cosas que los fortalecieron a ellos también en sus procesos. Y y junto con ello, el tema de que quiero poner mucho énfasis, no hablo propiamente también de los reporteros locales. Hubo mucha diferencia, hubo mucha integración de parte de compañeras y compañeros que hasta libros hay, ¿no? Que donde se cuentan y se narran un montón de historias, muchas de ellas
que hemos criticado en varias ocasiones en conversaciones locales, pero que ahora mismo las volvemos a ver. Y creo que la crítica, perdón, ha trascendido muchísimo algo muy positivo, porque además de no solamente criticar y cuestionar esas narrativas, también nos ayudan a saber qué no debemos hacer ahora, ¿no? Y de qué forma no hacerlo. Hay muchas cosas que se crearon a través de fuentes anónimas y que nos han afectado y se hicieron esos constructos, mejor dicho, sociales. Y junto con eso, les decía, existía una especie de pacto, perdón, y donde si tú no te metías conmigo, yo no me metía contigo y podíamos ir y venir y de pronto le hablabas a un alcalde, al de Badiraguato, y le pedías ayuda para poder llegar a la Tuna, Tierra del Chapo, y no sé, entrevistar a la mamá del Chapo, una cosa de esa, ¿no? Y no pasaba nada, ¿no? No pasaba absolutamente nada. Y parto de estas dos ideas, primero para exponer esa situación, primero de lo local, donde para 2008, 9, 10, 11, todavía hasta 2014, esas organizaciones se basaban también en lo que se publicaba o no se publicaba en los medios de comunicación, sobre si se transmitió o no el mensaje, y ellos mostraban su poder, ¿no? O sea, habría que ver, y podemos echarnos una vuelta a las hemerotecas y a partir de ciertas fechas muy específicas, incluso aquí en Sinaloa en 2008, empieza a tenerse una serie de portadas importantes donde ya el narco empieza a ganar y a ponerse enfrente, ¿no? En donde los medios principales, cualquiera que hablemos, ¿no? Hablamos del Debate, de Río 12, de Noroeste, de cualquiera. La nota principal era mataron a tantos, o mataron policía, y fotos sangrientas y todo esto, ¿no? Y eso se convirtió también en un medio de comunicación para ellos, o una forma, mejor dicho, de mostrar sus poderes, su poder. Y desde hace años estamos viviendo una situación, y cuando digo hace años, es realmente desde hace muy poco, empezamos a vivir una situación completamente distinta, donde ellos ya no necesitan de la prensa para operar, ¿no? Ellos ya no necesitan de la prensa para poder mandar sus mensajes. Y esto que estamos contando ahora, miren, yo, no, es quizás algo muy local, porque volteamos a otros estados como Veracruz, como Tamaulipas y más. Así fue una situación completamente distinta, pero en el caso de Sinaloa, con una organización local que además es una organización que está conformada por un montón de familias, de clanes familiares y que se construyen de manera, pues, una cosa más horizontal, y de personas que crecieron en los barrios y todo esto. Entonces, los periodistas en algún momento, cuando llegaron a ser útiles o cuando el periodismo llegó a ser útil para ellos, como lo es para el poder, era más fácil acercarse a un lugar y en algún momento tomar una decisión de regresar cuando llegaba la persona armada y te decía, ¿a dónde van? No, pues vamos a fulano pueblo, ¿no? O voy a tal lugar a ver a tal persona. ¿Y tiene permiso? No. Ah, pues para atrás. Esa era como la conversación clásica. Así, nos pasó a varias personas, ¿no? La última vez que subí a la Tuna, por ejemplo, así me pasó. O sea, no íbamos sin permiso y llegamos buscando a la mamá del Chapo, y estuvimos a nada de llegar a la casa cuando nos dijeron un hombre armado con arriba una cuatrimoto nos empieza a decir, y nos dijo algo muy interesante que ahorita retomo, pero el punto acá es que a partir de todo ese momento, de todo ese tiempo, de que ahora existen nuevos medios y mecanismos como los grupos de WhatsApp, información, como páginas de Facebook, de X, de blogs mismos y otros más, formatos. Ellos ya no se han podido desprender de esta herramienta social que es el periodismo. Y ya no les interesan mucho menos los periodistas. Entonces ahora, si ven un periodista en medio de una situación, ya no les importa, ya no están. Hace unas semanas ocurría, por ejemplo, que unos compañeros fueron a un lugar llamado El Pozo, y compañeros de la Nota Roja, y ellos fueron, no había llegado a la autoridad todavía, y al momento de que los compañeros estaban en un grupo como de 5 o 6 y empezaron a repartirse, tomar algunas fotografías, ver cosas, y de pronto eh, un compañero sale corriendo, detrás de ellos unas cuatrimotos, están disparándole. El compañero logra subirse al carro y le empiezan a disparar al carro de manera directa. O sea, las fotografías son impresionantes y tristes porque son disparos de manera directa hacia él, hacia el conductor. El compañero logró sobrevivir todo y se pudo esconder en otro lugar, pero aquí el punto es que el compañero se esconde además en un carro rotulado por la empresa de un medio de comunicación.
Y esto es vital entenderlo porque pues ahora ya no les importa a ellos si eres periodista o no eres periodista. A ellos no les importa porque no, porque de verdad lo que les importaba es tal cual el poder. A ellos no les interesa el periodismo, les interesan los medios o les interesaban los medios. Y ahora tienen otros medios de reproducción de su información y de propagación de sus propagandas, que eso también es súper importante entenderlo. Y vuelvo a la historia aquella, ¿no? De cuando fuimos a la Tuna, porque nos pasó algo, fue en 2017, año de la extradición del Chapo, y cuando llegamos allá nos dijeron que si teníamos dinero para pagar. Y estamos varios periodistas ahí. Éramos unos tres, éramos 5 periodistas, ellos 2 fotógrafos. Y nosotros les dijimos, ¿cómo? Sí, pues si tienen para pagar. Y les dijimos, no, pues somos periodistas, no, no tenemos dinero. Y nos dicen, no, pues cómo no, si ustedes ganan de esto. Nosotros somos los de la causa. Y esta frase se nos quedó bien grabada, ¿no? A Nacho, a Daniela, a Martín, a mí, porque nosotros somos los de la causa. Y esto ha sucedido, y les decía hace rato, y comenzaba con esto, ¿no? De cómo también medios externos de otros estados, de otros países, han también en su momento creado unas grandes narrativas a partir de lo que quieren escuchar, recurriendo incluso a métodos de pago por información. ¿No? O sea, imagínate, eso es como bien complejo, pero es la realidad. O sea, te pago para que me cuentes la historia del Chapo y me cuentes lo que sea y me llevo una gran historia y la publico y se magnifica y uy, enorme, ¿no? Pues eso ha pasado. O sea, es una cosa que sigue pasando a la fecha. No es algo de hace 10 años o 15, es algo que sigue pasando a la fecha. Y todavía si quisieras acceder ahora mismo a un sicario, pues te va a cobrar, te va a pedir, tendrás que conocerlo, tendrás que ponerlo en algún otro lugar para poder hablar y que no te cobren. O a lo mejor no te va a cobrar y te va a terminar contando algo que va a ser muy difícil verificar. Pero con eso termino y con eso también cierro justo lo que decía Miriam, ¿no? A los narcos no les gusta que se hable mal de ellos. Para nada les gusta que se hable mal de ellos. Y no les gusta porque lo que les interesa es mostrarse ante la población como personas buenas, como personas que reparten despensas, como personas que están luchando por un bien, como incluso en la actual guerra donde hay un grupo que dice que está eliminando a los malos, ¿no? Entonces, ellos quieren mostrarse hacia la sociedad. Y cuando se les investiga, cuando se les señala, cuando se les cuestiona desde sus prácticas, desde la cobertura de las víctimas a la cobertura de sus empresas, pues entonces es cuando vienen riesgos que son muy importantes que ahora tenemos que tomar en consideración al momento de nuestras coberturas. Y rápidamente, Marcos, ¿nos platicas acerca de cuáles son esos retos hoy en día? Por un lado, que los medios al parecer han dejado de importar o ser la principal fuente para que los grupos del crimen organizado difundan sus mensajes. Por el otro, la presencia de estos otros medios que no enfrentan los mismos retos que quienes viven en Sinaloa, que las y los periodistas locales. Eh, para ti, ¿cuál es ese gran reto que hoy enfrentas y ese gran riesgo que hoy enfrentan las y los compañeros de Sinaloa? Fíjate que parece que no, pero cuando empezaron a surgir estos canales de WhatsApp, por ejemplo, acá en Sinaloa empezaron con esta actual confrontación que hay entre los grupos, empezaron a surgir canales de WhatsApp y creo que todos en Culiacán, por lo menos, gran parte de Sinaloa, nos unimos por lo menos a uno de esos para saber también qué estaba pasando como en tiempos reales, ¿no? Porque todo el mundo avisaba y todo el mundo mandaba mensajes y más. Y ocurrieron dos cosas. La primera es que nos retó a todas y todos los periodistas a aprender a verificar la información. O sea, imagínate qué difícil es ser, y lo platico aquí porque me tocó estar varios días haciendo eso, tomar el carro y moverte de un lugar a otro para verificar si es cierto, porque también ocurrió mucha desinformación. Y todo era para lo mismo, mostrar como esos poderes, generar un miedo y todo esto. A ver, y una balacera en la colonia Tierra Blanca, y una balacera en la colonia Miguel Hidalgo, y una balacera en alturas del sur, y ahora una balacera en la salida norte, y pues de punta a punta, ¿no? Entonces era un ir y venir, y te lo juro que nos llevábamos no sé, unas 5 o 6 horas tratando de verificar hasta que nos cansamos y le seguían los del siguiente turno o le seguían quienes podían y tenían la chance. Y no, pues estaba súper cansadísimo. Hay compañeras y compañeros que de verdad están viviendo un burnout tremendo porque también es cierto, las redacciones no estaban tan preparadas, nuestras redacciones no estaban tan preparadas porque
aquellos medios de comunicación que tienen a periodistas de la Nota Roja tenían uno o dos periodistas de la Nota Roja y de verdad no se dieron abasto. O sea, no se dieron abasto, estaban súper cansados. Me acuerdo muy bien, un compañero, por ejemplo, de Noroeste, solamente había un reportero en Noroeste para cubrir la Nota Roja y era un fotógrafo que hizo un trabajo increíblemente bien. Para ser fotógrafo y además escribe muy feo, sus editores se rifaban mucho y le ponían cosas, lo escribían bien, ¿no? Pero la verdad es que lo hacían muy, muy bien. Pero a Martín lo veíamos, iba, venía y nomás lo veías pasar, ¿no? Y primer reto que nos encontramos fue la verificación de toda la información que estaba surgiendo. El segundo reto fue el cansancio para todas y todos, ¿no? O sea, ya era muy cansado y además teníamos este otro reto de que como mucha gente estábamos en canales de WhatsApp y más, pues nos corría tanta información y empezamos, y mucha gente empezó a decir y a cuestionar a los periodistas de, es que no están contando todo, miren lo que está pasando. Y era súper complejo porque era un, oye, espérate, o sea, de veras fui al lugar y no encontré absolutamente nada, ¿no? O sea, me pasó varias veces de, oye, pues unas ponchalletas frente al seguro y unas balaceras. Y ahí voy al seguro y estábamos de acuerdo los compañeros y pues ahí. Otro reto es que algo que fuimos aprendiendo desde que comenzó la guerra con Calderón es que no podemos ir solos a los lugares. O sea, no, de veras no se puede ir solos. Antes hablábamos mucho del lobo solitario, como lo comentaba Miriam, pero ya no se puede ir solo a los lugares. Ya no es como, me voy a lanzar y se acabó. No, pues vámonos en grupo, vámonos varios en un carro. Se perdieron las exclusivas, se perdieron las informaciones donde yo nada más cuento la historia. No, 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 sino que esto ha cambiado mucho y los compañeros de la Nota Roja han entendido muy, muy bien que es a ver, hay que llegar juntos. Una cosa más también, Carlos, es que de los retos y de los que vemos ahora es hacer nuestro trabajo de manera muy responsable y ética. Hay un compañero que se llama Brandon Sainz, que es tremendo, es un muchachito de unos 27 años máximo, y Brandon eh, o sea, se estrenó, digamos, ¿no? En la novatada de la Nota Roja con esta guerra, y ha hecho un trabajo tan espectacular, ¿no? Y lo planteo porque al principio, no me acuerdo muy bien, tengo un plan, aquí lo tengo en mi cabeza, como había un incendio y de pronto eh, había esta situación donde había unas niñas que se quedaban adentro de una casa que estaba incendiándose y dos mujeres adultas y de pronto sale Brandon y está transmitiendo y muy responsable, empieza a contar las cosas y él empieza a describir y está en transmisión en vivo. Y de pronto él ve cuando van sacando a las niñas. Y en otros momentos, Carlos, Alondra, Miriam, en otros momentos habríamos pensado, pues hay que ponerle foco para que se vea todo esto, porque el morbo y porque bla, bla, y la gente quiere ver. Brandon lo que hizo fue retirar la imagen hacia otro lado y empezar a contarnos y a describirnos lo que estaba viendo. Es otro reto, contar las cosas sin el morbo, sin todo ese añadido, y lo hizo de una manera tan preciosa, de veras, y me acuerdo cuando lo vi lo ahora, porque es una forma muy, muy buena de hacer las cosas, y el video se vio muchísimo y nadie le reclamó y nada, porque justo hizo lo que se tiene que hacer, hacerlo de forma responsable. Una cosa más y otro reto que hemos aprendido es que antes podíamos llegar y no estaba la policía y no había nadie, pues llegábamos y pues, tomamos nuestras fotos, nuestros videos, entrevistamos a la gente, igual no llegaba la policía nunca y nos íbamos. Ahora no, ahora es hasta que llegue la policía, vamos a ir, porque algo puede pasar en medio y a esos no les interesa si eres prensa o no eres prensa. Y vaya, el ir acompañados, ¿no? Agrego una más, que es ir a los lugares solamente cuando hay seguridad, pero también cuando vas con grupos grandes y personas que son activistas o personas que se han sumado al activismo, porque llegar solos es también llegar y hacer cosas que nos pueden poner en riesgo y que antes, como bien contaba Miriam, podíamos llegar y contar y nos metíamos a la comunidad solos, igual solo o con un fotógrafo o con un camarógrafo, y llegábamos y platicábamos y contábamos la historia y nos íbamos y no pasaba nada, ¿no? Ahora ya no sucede eso. Esa es una realidad. O sea, eso ya nos superó, ya no estamos viviendo eso. Cambiaron todos esos esquemas
Quizás es por temas generacionales. Yo sí creo que tiene mucho que ver el tema generacional al interior de las organizaciones, pero lo que sí es que también estamos viviendo ahora una exigencia máxima porque hay muchas formas de difundir la información y los periodistas nos agarraron no tan preparados. Muchos estábamos preparados, podemos hacer una transmisión, lo que tú quieras, pero muchos otros no. Eh, Hay compañeros que a la fecha siguen como sufriendo todo este burnout, ¿no? Hay compañeros que han hecho un trabajo increíble. Está José Manuel Salas, está Martín, justo que hablaba ahorita, que es fotógrafo. Hay otros compañeros que han renunciado porque están cansados, o sea, y eso es terrible porque están cansados de vivir todas estas violencias más las que se suman a las laborales, ¿no? Entonces, pues nada, eso yo creo que haría como un breve resumen de esto con esto que les he contado. Muchísimas gracias, Marcos, por compartir tu experiencia y justo retomar un poco de estas vivencias del pasado. Y precisamente con eso, hace unos días Sergio Aguayo, fundador del Seminario sobre Violencia y Paz, conversaba con Alejandro Siqueiros de Revista Espejo y con Adrián López del Noroeste. Y un poco hablaban de que esta no es la primera guerra que han cubierto en Sinaloa. Miriam, sabemos que en algunas de estas anteriores tú estuviste. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué herramientas como periodista adquiriste con ellas? Y para terminar, ¿cuál crees que es la importancia de escuchar todos estos aprendizajes? Bueno, a mí me han tocado dos guerras, digamos, para llamarle así, en Sinaloa, que fue ya como los remanentes de 2008. Entre 2010 y 2012 yo era reportera en Mazatlán, trabajaba en el periódico Noroeste, y acababa casi de salir de la carrera, ¿no? Tenía un año. Recuerdo que yo estudiaba en la Universidad de Guadalajara, en Guadalajara, y mi mamá me decía, no vengas de vacaciones, no vengas a Mazatlán porque pues está muy fea la violencia, ¿no? Que era pues cuando se da esta fractura entre los Beltrán Leiva y el Chapo Guzmán por el asesinato de uno de sus hijos. Eh, y esto duró varios años, como quizás es probable que dure también esta fractura interna actual, ¿no? Entonces, por cosas del destino, me voy a vivir a Mazatlán en el 2010, cuando todavía la situación pues seguía muy difícil y yo no cubría la nota roja, ¿no? O sea, yo cubría las colonias, las necesidades de las comunidades, o sea, hacíamos en ese entonces un periodismo muy cercano a la sociedad que lamentablemente se ha ido perdiendo con el tiempo. Eh, y bueno, me tocaron varias situaciones que me fueron formando en esa cobertura. O sea, en una ocasión me tocó quedar en medio de un enfrentamiento, pero literal en medio, ¿no? O sea, y yo iba a cubrir el Día del Niño en un albergue infantil para niños en condición de orfandad. O sea, ni siquiera estaba cubriendo la nota roja, ¿no? Y en un semáforo se da una persecución, un enfrentamiento, y yo y el fotógrafo nos quedamos justo en medio de este enfrentamiento. El vehículo adelante de nosotros es el vehículo al que atacan y es a las personas a las que asesinan. Y yo recuerdo que en ese momento nosotros usábamos uniforme, una camisa blanca con el logo del periódico Noroeste con letras rojas. Y recuerdo que el fotógrafo y yo echamos el asiento hacia atrás para agacharnos, ¿no? Ponernos como en una posición horizontal y nos tapamos el logo del periódico, nos tapamos la camisa con la mano y estuvimos en esa posición durante varios minutos mientras se daba ese enfrentamiento, porque nuestro mayor temor en ese momento era que se dieran cuenta que éramos periodistas y que estábamos pues presenciando esa situación. Recuerdo que el primer instinto del fotógrafo fue tomar su cámara, pero fue como automático, ¿no? Y yo le dije como de no se te ocurra ni se te ocurra
Y en ese momento fue como, pues, ponernos, salvaguardarnos, ¿no? Afortunadamente, pues no nos pasa nada, más allá del impacto profundo de quedar en medio de un enfrentamiento que no es una cosa fácil. Este, y a partir de ahí las cosas comienzan pues, a ponerse difíciles en la ciudad. En otra ocasión también me toca cubrir un asesinato en una boda. Estaban casándose dos personas y entran a la iglesia y asesinan pues al novio, ¿no? Y recuerdo que la novia alcanza a huir por la sacristía y deja su vestido de novia ahí tirado, como que se lo quita para poder huir. Entonces, yo te repito, yo no cubría la nota roja, pero me mandan a hacer una crónica pues de un hecho tan inusual, ¿no? O sea, un asesinato adentro de una iglesia. Y era una iglesia en una zona, pues, digamos, una zona turística, una zona, pues, que no era la periferia ni nada, era pues en el centro de Mazatlán. Y así es como yo empiezo a cubrir hechos sin ser periodista de la nota roja. Y bueno, uno de los momentos más impactantes, bueno, el primer momento más impactante en estos años ocurre también en 2010. Yo creo que todos estos hechos que te estoy contando fueron como seguiditos, a lo mejor cosa de semanas o meses. Eh, es una amenaza que se hace hacia el periódico Noroeste. Recuerdo que la situación es que se había publicado el homicidio de unas personas, quizás se habían publicado sus nombres y entonces se hacen unas llamadas amenazando al periódico, pidiendo que se baje la nota. El periódico decide no bajar la nota. Son varias llamadas amenazando y durante la madrugada llegan y balean la fachada del periódico. Al día siguiente salimos a trabajar, obviamente sabíamos lo que había ocurrido y cada quien pues va a hacer su cobertura normal. Recuerdo que también estaba yo en una universidad cubriendo un foro, ¿no? O sea, y de pronto nos llaman en el transcurso de la mañana, nos piden que nos quitemos el uniforme y que regresemos a la redacción porque las amenazas habían seguido a lo largo del día. Y a partir de ese momento dejamos de utilizar uniforme. Yo desconozco si actualmente los medios sigan utilizando uniformes en Sinaloa, pero ese fue como un momento en el que entendimos que quizá no debíamos de estar identificados o que el estar identificados nos podría jugar en nuestra contra. A las semanas dejan una hielera con la cabeza de un joven, de un hombre, la dejan también en las puertas del periódico. Y bueno, en ese momento eran como pues agresiones quizá no directas al medio, sino como una forma como de mandarse mensajes entre los grupos criminales que se estaban enfrentando. Eran momentos muy álgidos en donde había desmembramiento de cuerpos, había restos por toda la ciudad, muy parecido a la situación que se está viviendo en este momento en Culiacán. Afortunadamente logramos llegar como a un periodo de paz entre 2013, 14, una paz a la que eso se le llama paz narca, ¿no? En donde pues los asesinatos nunca han dejado de ocurrir y los enfrentamientos no han dejado de ocurrir, pero al menos se puede tener como una especie como de normalidad en la medida de cómo hemos normalizado en Sinaloa la situación, ¿no? Y después yo me voy a vivir a Culiacán y empiezo a trabajar a Río 12 y ahí me toca vivir la segunda o tercera o no sé cuántas llevemos, pero otra fractura también interna del cártel de Sinaloa, que es cuando pues se enfrentan el grupo de los Damaso López con los hijos del Chapo Guzmán después de la captura del Chapo Guzmán pues comienzan a pelear el liderazgo de las zonas, el liderazgo pues, del cártel y se enfrentan estos dos grupos también de una forma muy violenta. Eh,
con muchos enfrentamientos en la ciudad, a las afueras de la ciudad. Y ahí sí se vuelve una cobertura muy pesada. En lo personal, yo recuerdo que tenía ese burnout del que habla Marcos. Estaba muy cansada, me sentía muy rebasada por la información. Yo cubría el gobierno del estado entre semana, pues cubría las actividades del gobernador, pero me tocaba, los fines de semana me tocaba la guardia en el sitio web y yo tenía que subir las notas durante el fin de semana, que en su mayoría eran notas de policíaca. Y recuerdo que era estar constantemente viendo fotos de asesinatos, de personas desmembradas, de enfrentamientos, todo el día, todo el día, todo el día. Entonces, y además vivirlo, ¿no? En el día a día, en la ciudad, en tus trayectos a tu casa, en tus actividades cotidianas. Por eso les decía hace rato que ser periodista en Sinaloa no es solo como tu labor como periodista, sino también pues cómo vives la ciudad también te afecta, ¿no? Lo que estás experimentando. Y yo estaba, recuerdo, muy cansada de la violencia que estábamos viviendo en ese momento, eh, cuando ocurre el asesinato de Javier Valdés en mayo de 2017. eh, Justo Javier había estado haciendo una serie de publicaciones sobre el Damaso López y el hijo ay, se me olvidó ahorita su nombre. eh, Tiene otro apellido. No sé si Marcos me lo pueda recordar. Bueno, sobre el mini league. Él había estado haciendo una serie de publicaciones sobre esta persona que se estaba enfrentando a los chapitos, y pues la teoría que existe sobre el caso es que estas publicaciones, en donde él describe a este personaje de una manera en la que quizá no le gusta, no le agrada, pues a partir de ahí se da la orden de cometer su asesinato. Y una vez que se da el asesinato de Javier, todavía yo creo que ocurre como 1 año o 2 años más en que esta guerra continúa, ¿no? Hasta quizá 2019, creo que viene como otro periodo de estabilidad. eh, para Sinaloa, un periodo, digamos, como de nuevo, ¿no? Como de que puedes vivir con cierta normalidad, hasta que llegamos a la última fractura, ¿no? A la última y más reciente fractura del cártel. Y bueno, pues estos han sido como los periodos que al menos a mí me ha tocado vivir a partir de 2010 a la fecha. Fueron pues periodos difíciles para la prensa porque ha habido pues ataques directos a los medios, como en una forma como pues de intimidación, de control, y hemos ido aprendiendo también porque pues recuerdo que en aquel entonces, en 2010, se publicaba todo lo que ocurría, ¿no? Todos los enfrentamientos que se daban, los mensajes que se mandaban estos grupos. Y también, pues, se aprendió a dejar de repetir sus discursos, eh, a no, pues, no permitir que ellos tomaran el control de lo que va a publicar o no va a publicar la prensa. Eh, pero pues, como les decía hace rato, es una delgada línea que nunca sabes en qué momento se va a cruzar. Y bueno, yo quisiera agregar una situación más al contexto actual que se vive en Sinaloa, y son las zonas de silencio. Creo que en estos últimos 20 años, los medios en Sinaloa y en todo el país han atravesado por una crisis económica profunda. Las redacciones no son ahora como lo eran al menos en 2010, cuando yo empecé a trabajar, que eran redacciones con equipos muy grandes. Por ejemplo, en Noroeste Mazatlán había un equipo de fotógrafos, de unos 10 o 15 fotógrafos, éramos quizá unos 10 reporteros cubriendo la ciudad.
y a la fecha quizá no llegan ni a 5 entre fotógrafos y reporteros, ¿no? Y esto ha pasado en la mayoría de los medios en Sinaloa, los equipos se han reducido, los sueldos pues no han crecido, al contrario. Muchos periodistas han dejado la profesión, se han retirado y al menos en Mazatlán ha ocurrido un fenómeno muy interesante que pues la mayoría de los periodistas ah, ante la falta de un sueldo digno en los medios formales han creado sus propias páginas de Facebook, sus propios medios independientes. Eh, Lamentablemente es un periodismo con muy poco rigor, eh, que reproduce en su mayoría pues boletines o comunicados de prensa. Hay un esquema pues de negocio en donde se le cobra a la fuente por reproducir los comunicados y la mayoría de la gente se informa a través de estas páginas de Facebook. Al menos en Mazatlán, eh, mutó de esta forma. Los medios ya no tienen una presencia tan fuerte. Las personas se informan a través de páginas de Facebook que tienen un gran arraigo entre la sociedad, tienen muchísimos seguidores, han creado una estructura muy amplia. Sin embargo, esto sí se ha convertido en una zona de silencio porque en esta última pues guerra que estamos viviendo en Sinaloa, eh, pues estas páginas que son como el medio más cercano a la sociedad no reproducen notas sobre hechos de seguridad por su propia seguridad. Y la verdad es que no los juzgo, solo quiero como exponer la situación, que es una situación grave que nos habla de una zona de silencio muy, muy amplia porque, pues, obviamente, pues, la mayoría son periodistas independientes que sostienen, con su modelo de negocios estas páginas de Facebook o Instagram o TikTok, eh, y ellos no están cubriendo, los hechos de violencia en Mazatlán o en la zona sur del estado, que ha sido muy afectada también por los enfrentamientos del cártel. No los están cubriendo como una medida de protección. Además, hay amenazas de que no lo cubren. Creo que el control hacia la prensa en Mazatlán es todavía más fuerte, más rudo, más violento. Eh, entonces, puede haber un enfrentamiento fuerte en la ciudad y nos enteramos a través de videos de los ciudadanos que estuvieron presentes, que se empiezan a compartir en redes sociales y eso es lo único que publican estas páginas de Facebook, esos videos que se viralizan y que no fueron tomados por un periodista en específico. Esa es la única información a la que podemos llegar. No acuden a los hechos, a diferencia de Culiacán, en donde en Culiacán sí se acude a los hechos, sí se hace un trabajo de nota policíaca, tal cual como lo conocemos en Mazatlán, ya no se hace también pues por una cuestión de seguridad y de que hay una advertencia de no acudir, de no cubrir. Y yo no digo que esté mal, eh, es, es la sobrevivencia, ¿no? Es lo que ha pasado en Mazatlán, en donde pues el trabajo lamentablemente está muy precarizado. Entonces, pues no vas a exponer tu vida, ¿no? Cuando no hay un sueldo, cuando no hay una garantía de seguridad, cuando no hay un medio que te respalde, cuando el medio eres tú, que sostienes tu página de Facebook. Entonces, pues es evidente que no vas a poner en riesgo tu vida. Y eso es un fenómeno muy nuevo, muy reciente, que está ocurriendo, yo creo que en todo el estado. Acentúo Mazatlán porque es lo que yo conozco y es lo que he estado pues preguntando entre los colegas que trabajan actualmente en la zona, pero te puedo asegurar que eso pasa también en la zona norte, quizá no tanto en Culiacán porque todavía hay una prensa más fuerte, más presente, pero pues también en Culiacán hay casos que se han tenido que autocensurar porque ellos son el medio, ¿no?
Sin duda, hoy nos han presentado una serie de cuestiones que ha enfrentado y enfrenta el periodismo local en Sinaloa. En verdad, Miriam, Marcos, les agradecemos muchísimo por su tiempo, les agradecemos muchísimo por acompañarnos y por permitirnos conocer un poco más acerca de cómo ha sido y cómo es el ejercicio del periodismo en Sinaloa. No sin antes también agradecer a la Coordinación de Educación Digital del Colegio de México, así como a Servicios de Cómputo y a la Fundación Ford, que hacen posible esta clase de espacios. Muchas gracias.